Ahora sí parece que sí, nos volvió la imagen. Algo muy raro pasó. No entendemos muy bien qué pudo haber sido. Les pido mil disculpas. Probablemente vamos a poder editar de nuevo esto. Pero ya tenemos en línea a nuestro invitado del día de hoy. Mil disculpas y muy bienvenido, Orlando Gutiérrez Boronat, desde Miami. Un gusto saludarte, Orlando. Buenas noches. El gusto es mío, Alexis. Gracias por tenerme como invitado. Gracias y te pido disculpas por este impasse técnico. Te escucho un poquito lejos. Por lo menos ya solucionamos el tema de el audio que me tenía, o sea, de la imagen que no lograba salir. Orlando, muy buenas noches y primero quisiera preguntarte, hemos tenido desde el 11 de julio en adelante muy poca información de lo que ha venido ocurriendo en Cuba. He logrado tener algunas informaciones de última hora y quisiera comenzar entonces con lo que me parece sumamente relevante desde el punto de vista interno, que es esta noticia, la tienes ahí, 5 generales muertos en Cuba en los últimos 10 días. Parece absolutamente curioso esto, ¿no? Alexis, ¿cómo está el audio en estos momentos? ¿Cómo se escucha? Está bien, un poquito bajo, pero se te escucha. Ah, bueno, el 11 de julio comenzó esta rebelión nacional del pueblo de Cuba. El régimen ha reprimido con gran violencia, con gran fuerza. Hasta hace 2 o 3 días aún hemos estado recibiendo reportes de algunas protestas en diferentes partes de Cuba. Lo más importante es el estado de conciencia que ha alcanzado el pueblo. De una parte a otra de la isla ha sido consistente el grito de no al comunismo, de abajo la dictadura, de patria y vida, de libertad. Así que esta protesta está motivada por el deseo de los cubanos de vivir en unidad y en libertad en su nación, en su país. Son protestas sin precedentes en la historia moderna de Cuba. Tomaron lugar en unos 45 ciudades y pueblos, en un régimen que es muy controlado, un estado policíaco donde el Estado intenta seguir al ser humano en cada aspecto de su vida. Este levantamiento se ha dado a pesar de este sistema represivo y lo ha abrumado. El pueblo de Cuba está bajo una represión intensa ahora. El régimen ha utilizado fundamentalmente las llamadas brigadas especiales Buenas Negras, que son unidades especiales anti-insurrección que han sido entrenadas por la Policía Armada del régimen comunista chino. Dentro de este contexto se ha dado la misteriosa muerte de unas 6 figuras de alto nivel del aparato militar castrista en cuestión de 9 o 10 días. Algunos se lo atribuyen al COVID, otros señalan que bajo un régimen comunista la muerte de figuras de este nivel, empezando por el jefe del ejército oriental de Cuba. El régimen divide el país en 3 zonas militares, la oriental es la más grande. El jefe de ese ejército oriental es uno de los muertos. Y un régimen comunista, cosas como esta nunca pueden tomarse como meros accidentes, sino tiende a haber una relación, una realidad detrás de ella. Esto se da en un contexto de un pueblo que está harto de un régimen que se ha levantado, de un exilio cubano que donde quiera que se encuentra ha salido a manifestarse a favor de ese pueblo, y de una presión que siente el gobierno de Estados Unidos por parte de los mismos cubanos exiliados en Estados Unidos para que Estados Unidos tome una posición cada vez más enérgica para poner fin a este régimen de oprobio. Orlando, estos generales no tenemos ninguna información de las causas de muerte en realidad y por qué ha sido tan sistemático que hayan venido muriendo. Me dices que son 6, yo alcancé a tener estos 5 reportados, pero son 6 entonces. Sí, falta Gilberto Cardero Sánchez, que es uno de los, fue el último en informarse de su muerte. El régimen no ha dado una razón clara, en algunos casos se alega COVID, pero de todas maneras sabemos por el estudio de los regímenes comunistas que esta cantidad de muertes en un tiempo tan corto casi siempre quiere decir algo más profundo que tiene que ver con la política del país. No podemos asegurarlo porque no tenemos la información, pero sí es altamente inusual. Lo otro que durante la semana también estuve revisando es que la cifra de detenidos y que en este minuto además están del punto de vista práctico desaparecidos ha llegado a 1.004 personas. Esto es según un reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. ¿Qué nos puedes decir de eso? El observatorio es una fuente muy seria, son muy rigurosos en sus estudios. Yo creo que conociendo la realidad cubana, si hay 1.004
desaparecidos confirmados, es probable que el número real sea un poco más alto, porque siempre juega un rol la incomunicación de ciertas partes de Cuba con el resto del mundo, sobre todo, como tú señalaste, que a raíz del 11 de julio el régimen comunista chino ha ayudado a la dictadura castrista a tumbar el Internet en la mayor parte de Cuba, así que hay poca información entrando y saliendo por la vía de Internet. Pero generalmente el temor de la gente a reportar desapariciones, la incomunicación, quiere decir que lo más probable es que la cifra sea un poco más alto que esto. Ahora, este nombre de detenido desaparecido es muy alto e indica el nivel de represión que se ha desatado en Cuba. Esta organización ha estado sistemáticamente siguiendo la situación y dan cuenta también de una fuerte represión. Entonces, tú acabas de mencionar a estas fuerzas que son estas fuerzas especiales, tal vez, que son las que realmente han ejecutado la represión allá y en forma sistemática, ¿no? Se llaman las Brigadas Especiales Nacionales, son un cuerpo paramilitar anti-insurgencia que ha sido entrenado por la Policía Armada de China. Es el mismo cuerpo represivo que aplastó las protestas en Hong Kong y este cuerpo ha entrenado a esta unidad especial castrista. Tengo la sospecha de que esta misma unidad castrista, estos países totalitarios trabajan como un eje del mal, participaron en la represión del movimiento cívico, del levantamiento cívico en Nicaragua en el 2018. Efectivamente, porque hay una noticia que salió hoy día, la quiero compartir contigo, a todo el público, que son instructores chinos. Las fotografías, según el propio medio, no está claro de cuándo sean, pero lo que sí se indica claramente es que ha habido instrucción desde China para la Brigada Especial Nacional que nos mencionaba. Ahí están algunas de las fotografías obtenidas por ADN Cuba. Esta noticia está publicada el día de hoy y claramente aparece este instructor chino que, según el propio medio, que no ha podido confirmar, reitero, la fecha de las imágenes, estos cursos habrían comenzado hace 6 años. Y no es de ahora solamente. Es un régimen que sabe que hay un gran descontento mayoritario en la población. Es un país en el cual no hay prensa independiente, no hay prensa libre, no hay partidos políticos de oposición. No hay ninguna de esas cosas a las cuales están acostumbrados los chilenos que viven en un país libre. En Cuba nada de eso existe. Existe el periodismo independiente desde el exterior, un periodismo independiente en Cuba muy perseguido, muy valiente, muy tenaz. Pero el régimen sabe que una abrumadora mayoría de los cubanos quieren el cambio. Se han enfrentado a diversos brotes de rebeldía a través de los años y saben que dadas sus propias políticas económicas, el descontento de la población es aún mayor. Así que ellos se han estado preparando precisamente para poder enjaular y oprimir al pueblo de Cuba. El interés del régimen en Cuba no es los valores de los cubanos, el futuro de los cubanos, la buena vida o la existencia en paz de los cubanos. El objetivo del régimen es y siempre ha sido utilizar a Cuba como plataforma para la ideología comunista en su guerra contra Occidente. Eso suena como algo fantástico, como una cosa del otro mundo. No, es precisamente así. Hay que leer los discursos de Fidel Castro, hay que leer los escritos del asesino Ernesto Guevara y entender que Cuba fue secuestrada para los intereses geopolíticos, primero de la Unión Soviética, ahora de China comunista, y también fundamentalmente para la doctrina de odio del comunismo, que eso es lo que fundamentalmente lo constituye como tal. Orlando, ¿qué opinas y qué opinión le merece a la comunidad cubana en Estados Unidos la actuación del presidente Biden, que entendemos que acaba de generar algún tipo de acción respecto de lo que está ocurriendo en Cuba, pero muy limitada, me parece, ¿no? Mira, tengo que darte, es una buena pregunta y quiero dar una respuesta lo más completa posible. En primer lugar, Biden mantuvo las sanciones muy efectivas que Trump implementó en contra del aparato represivo castrista. Yo creo que frente a las tendencias en su propio partido para abrirle unilateralmente a ese régimen, levantar todas las sanciones y abrazarlo como hizo Obama, Biden ha resistido eso. Desde que comenzó el levantamiento del 11 de julio, el presidente ha tenido las palabras correctas y ha habido pasos en la dirección correcta, pero no han sido suficientes y hace falta acciones más puntuales. Hasta el momento han puesto sanciones bajo la ley Magnitsky al ministro de Defensa de Cuba
general López Miera, han también sancionado al jefe de la Policía Nacional Revolucionaria y al segundo jefe de la Policía Nacional Revolucionaria, y también han sancionado a esta unidad que estamos analizando, la Brigada Especial Nacional, la los han sancionado bajo la ley Magnitsky. Ahora, sin embargo, existen otras sanciones que también pueden ser aplicadas. Por ejemplo, en el caso de Serbia, los Estados Unidos denominó como empresas criminales conjuntas a las unidades paramilitares fascistas serbias que estaban llevando a cabo la limpieza étnica o el acoso étnico en ese país. Eso mismo se pudiera aplicar a estas brigadas. Y hay muchos más pasos que se deben hacer. Nosotros hemos recomendado, hemos sido voceros del deseo de una acción decisiva en apoyo a la libertad del pueblo cubano, en defensa del pueblo cubano, dentro de la amplia gama de opciones que tiene Estados Unidos. Ninguna opción debe estar fuera de la mesa cuando se lidia con un régimen como este, que no solamente destruye al pueblo de Cuba, sino que es plataforma para la dominación de otros pueblos, como estamos viendo en Nicaragua o en Venezuela, y también es plataforma para socavar la democracia en puntales democráticos del hemisferio como son Colombia y Chile. Efectivamente, yo creo que ahí está el punto más importante, porque no se limita lo que está pasando en Cuba, y por eso a nuestros telespectadores de Chile, que habitualmente les interesa mucho lo que está pasando en el país, por supuesto, les explicamos que la situación de lo que está ocurriendo en Chile está directamente ligada con lo que está pasando también en Cuba, porque es Cuba la que está detrás de lo que ha venido ocurriendo en todo el continente, Orlando, ¿no? Yo no te diría que es Cuba, yo creo que es un régimen totalitario que se ha adueñado de Cuba. Exactamente. El totalitarismo no reconoce ninguna nación, no creen en la existencia de la nación. Sus categorías siempre son supranacionales, ficticias, para justificar la permanencia en el poder de una élite corrupta, pero sobre todo de una ideología profundamente diabólica. Entonces corrijo y me refiero específicamente al régimen de los Castro que siguen el poder en Cuba, porque a eso me refería, no al pueblo cubano, que sé que no tiene nada que ver con lo que ha venido ocurriendo, pero sí a la inteligencia cubana que está detrás realmente de lo que ha venido pasando en todo nuestro continente, y esto en Chile, en lo que está ocurriendo. Es interesante, me gustaría un poco, muy breve, tu mirada de la situación en Perú. Mira, primero te quería decir, Alexis, Chile y Colombia son objetivos históricos de la inteligencia comunista y de la expansión comunista en el hemisferio. Eso lo podemos demostrar objetivamente, igual que lo era Venezuela. Y han ido logrando su objetivo, han ido dominando, socavando esas naciones que eran objetivos históricos del comunismo internacional, porque así hay que decirle, en todas sus manifestaciones. En el caso del Perú estamos muy preocupados por lo que estamos viendo de las características de este gobierno del presidente Castillo. Todo el que a estas alturas, Alexis, aún simpatice y defienda y promueva a lo que existe en Cuba, ustedes pueden estar seguros que no va a traerle el bien a ningún pueblo propio. El que defiende lo que ocurre en Cuba, con todo lo que se sabe de Cuba hoy en día, lo que va a traer a su país es miseria, es dolor y es atraso. De eso pueden estar seguros. Lamentablemente ha sido lenta la América Latina en entender la tragedia de Cuba. Quizás porque estamos en el Caribe y estamos muy lejos del resto del hemisferio. Pero la economía cubana era una de las más prósperas y más exitosas en todo el hemisferio en 1959, con una clase media y un nivel de educación y un nivel de higiene que era admirado. El castrismo no inventó nada de eso. Lo que hizo fue secuestrarlo. Si puede ocurrir en Cuba, que era una sociedad, sobre todo en La Habana, bastante modernizada, con un sentido de identidad propio muy fuerte, con una serie de valores logrados del trabajo y del cultivo de la tierra que le habían dado al país un verdadero potencial de desarrollo, puede ocurrir en cualquier país latinoamericano. De eso tenemos que estar conscientes. El totalitarismo es una especie de virus ideológico que va infectando a los países, a cierto sector de las élites, y acaba convirtiendo a las naciones en campos de concentración gigantescos. Y esa es, mi querida Cuba, una cárcel inmensa. Y te agradezco, Alexis, porque uno de los primeros periodistas que sacó al aire lo que estaba pasando en Cuba el 11 de julio fuiste tú. Recuerdo aquella entrevista que tuvimos contigo los primeros días, las primeras horas, fue muy importante, y te agradezco porque por primera vez vemos que se está rompiendo el bloqueo de información sobre Cuba. Hay manifestaciones, he visto muchas manifestaciones en Chile, en diferentes países. Por fin veo órganos de centro izquierda cuestionando lo que pasa en Cuba. Hemos iniciado un diálogo muy importante con la comunidad afroamericana en Estados Unidos, que ha visto las protestas y ha dicho, aquí hay algo que no va con lo que nos han dicho los ideólogos. Y hemos entablado un diálogo con esa comunidad que para mí
se mantiene y va a ser muy, muy fructífero. Así que otra victoria del levantamiento del pueblo cubano ha sido que se ha comenzado a derrumbar ese castillo de mentiras que se había erigido alrededor de Cuba. Disculpa que me haya extendido. No, excelente. Y de hecho te comento que ayer mismo hubo una nueva protesta frente a la embajada, más una marcha hacia la sede de la ONU, básicamente, CEPAL en Chile. Y están participando no tan solo cubanos, sino también venezolanos y, por supuesto, muchísimos chilenos que están apoyando la lucha por la libertad en Cuba. Así que hemos seguido bastante de cerca lo que ha ido desarrollándose allá. Y te quiero preguntar entonces, ¿cómo ves lo que pueda ocurrir en el contexto de las próximas semanas, meses? ¿Va a tener efectivamente alguna probabilidad este levantamiento popular en Cuba de poner en jaque al régimen? El régimen está en jaque. El 11 de julio marca un hito en la historia de Cuba. El pueblo se levantó contra ese régimen. Hay un video que lamentablemente no te lo envié justo antes, que es muy interesante, donde ves a miles de cubanos enfrentados sin armas a las brigadas especiales estas, y los cubanos están gritando, oye, comunismo o no, oye, comunismo o no. Es impresionante ver a un pueblo levantarse así. Yo no me gusta hacer pronósticos a largo alcance. Me gusta estudiar las raíces del presente. Yo lo que observo es una tremenda toma de conciencia, la expresión de una toma de conciencia a lo largo y ancho de la isla de Cuba. A lo largo y ancho de ese país en el cual la comunicación y el transporte son tan difíciles de una población a otra, vemos un pueblo que casi uniformemente y libremente está diciendo no al comunismo. Asimismo, con esas palabras, no al comunismo. Abajo la dictadura, libertad, libertad, libertad y patria y vida, que se ha convertido en la consigna, la frase unitaria de este levantamiento. Eso lo estamos viendo. Hemos visto personas ya envejecidas, ancianas, marchando con jóvenes y diciendo Cuba es del pueblo. Eso en Cuba tiene un significado muy importante, Alexis, porque en Cuba se le enseña a la población que Cuba es la revolución, que Cuba es el Partido Comunista, que Cuba es Fidel. Cuando alguien dice Cuba es el pueblo, está diciendo no, esta nación es nuestra, no le pertenece a una ideología. Generalmente estas tomas de conciencia sí son irreversibles. Lo que yo creo es que el pueblo va a ir buscando nuevas y más efectivas formas de resistencia hasta que logre la libertad. Sobre todo porque hay un elemento joven, intelectual, formado bajo este régimen, que no cree en el régimen, que no cree en su ideología, que no cree en su consigna, que está al frente del movimiento en diferentes partes de Cuba. Esta consistencia en los movimientos sociales cubanos, que ha sido un país de largas luchas por la libertad, significa que el pueblo no se va a rendir y el régimen no va a entregar el poder, va a seguir reprimiendo. Así que yo creo que el pronóstico es más resistencia, mayor represión y veremos dónde esa lucha lleva la historia de Cuba. No puedo hacer un pronóstico de quién va a ganar o quién va a perder. Los polacos decían de que ninguna insurrección fracasaba porque inspiraba la próxima insurrección. Y yo creo en esa tesis. Yo creo que los cubanos, dada la geopolítica, dadas las características de nuestra existencia nacional, hemos tenido que luchar muy duro por afirmarnos como nación y por conquistar nuestra libertad. Encontramos parámetros de referencia en la lucha de los polacos, en la lucha de los judíos, los sionistas por crear el Estado de Israel. Estamos en una situación parecida a nosotros, pero vamos a seguir luchando. Porque otra cosa interesante que ha ocurrido, Alexis, es que el levantamiento del pueblo cubano ha sido dentro y fuera de Cuba. La diáspora se ha levantado unas protestas que no cesan. Ayer estuvimos en un acto de miles de personas aquí en Miami y tú ves protagonizando esas protestas los hijos, los nietos, los bisnietos de los exiliados originales. Así que esa identidad nacional nuestra, tan joven, pero tan fuerte, se ha transmitido. Y tú recordarás que el gran escritor y filósofo francés Ernest Renan decía que lo que mantenía unida a una nación era el plebiscito diario de su pueblo en la decisión de mantenerse juntos. Y ese plebiscito lo han hecho los cubanos. Hemos decidido mantenernos juntos como nación y ser libres. Por eso creo que aquí hay lucha para rato y el régimen está perdiendo esa lucha. Es muy alentador de todos modos lo que mencionas y efectivamente creo que el mero hecho de que después de tantas décadas, 6 décadas de régimen castrista en Cuba, se haya producido el 11 y el 12 de julio con todo lo que ha venido ocurriendo hacia acá, da cuenta de que estamos viviendo el término de este régimen. Aunque se demore más o se demore menos, yo no creo que sea eso lo importante. Lo que ocurra y lo que va a ocurrir es que va a terminar por caer. No hay ningún régimen que logre soportar en forma permanente con el nivel de represión que están aplicando sin que finalmente todo se termine por dar vuelta. Ahora, el problema que yo veo
porque sacaron como del baúl de los recuerdos a Raúl Castro de nuevo, lo mandaron, entiendo, a Venezuela, entiendo que volvió a Cuba nuevamente, y hay una resistencia, por supuesto, absoluta a cualquier tipo de modificación. Y en ese sentido, algún grado de expresión, de modificación de política, tiene que ver con que entiendo que suspendieron determinado tipo de prohibición de la importación de determinados bienes, pero son señales absolutamente mínimas respecto a la demanda de la ciudadanía cubana. ¿El régimen crees tú que va a terminar por ir cediendo o anticipas que termine por colapsar? Esta es una pregunta obviamente muy difícil de responder, pero quiero conocer tu opinión. Ahora perdimos tu audio, Orlando. Sí, yo no estoy seguro de que Raúl Castro llegó a irse de Cuba. Ah, Creo que permaneció en Cuba. Creo que lo de Venezuela fue una noticia para desinformar, para desorientar a los que estábamos siguiendo los acontecimientos. Yo creo que sigue estando muy en control del país y de las fuerzas represivas, tanto Raúl Castro como el hombre más temido en Cuba, Ramiro Valdés, que no sé si ustedes vieron la imagen de cómo el pueblo rodeó a este Ramiro Valdés gritándole asesino. no, Yo no creo tuvimos que acceso. es una imagen muy fuerte que en Palma Soriano, una ciudad en el oriente de Cuba, a Ramiro Valdés, que es el gran verdugo del régimen, el pueblo lo rodeó, empezó a gritar asesino y lo rodeó completamente. Y ver la cara de pánico en este verdugo, en este asesino, fue una de las cosas más notables de este levantamiento. La pérdida del miedo por parte del pueblo frente a quien representa y encarna la represión. Eso ha sido muy significativo. Yo te diría que estoy profundamente convencido que el pueblo de Cuba no se va a rendir, que va a seguir luchando. Estamos viendo expresiones de eso constantemente. Se ha popularizado la lucha anticomunista. Ya no es una vanguardia de la resistencia, ya es un pueblo entero y un pueblo que sigue exigiendo e insistiendo en ese cambio y en esa libertad. Y sé que no me lo puedes responder directamente, pero primera pregunta que es crítica. Entiendo que ha habido intentos formales de parte del gobierno norteamericano de proporcionar salida de Internet a la población. No sé si se ha cumplido. Y luego, ¿de qué forma entonces estamos recibiendo información desde Cuba? Que no sea de fuente obviamente de gobierno, porque ahí va a salir todo extorsionado y va a ser desinformación, pero ¿de qué manera estamos llegando a tener información de lo que está ocurriendo hoy día en Cuba? El Internet va y viene. ¿Ya? Han logrado tumbarlo, pero de vez en cuando se recupera. Los cubanos han buscado diferentes formas de sacarlo. Puede que hay una aplicación que están usando exitosamente los cubanos, pero que aparentemente los chinos también pueden bloquearla. Pero recuerda que hay un contacto diario entre Miami y Cuba que es voluminoso. Hay llamadas por teléfono, aún hay viajes, hay una comunicación constante, así que por ahí está saliendo. Y las señales de radio y televisión, algunas sí entran a Cuba, la gente está viendo televisión en Cuba desde Miami. Y también las señales de radio de onda corta, de onda media y de onda larga entran al país. El régimen trata de interferirlas, pero es imposible interferirlas todas. Así que Claro. aún hay comunicación, lo que un poco más lenta y con menos visuales. También te quiero preguntar, porque efectivamente lo que se ha producido yo creo que es absolutamente histórico, porque nunca habíamos tenido en toda América del Sur en particular, esto se extiende, entiendo, hasta México y Estados Unidos, por supuesto, protestas por la libertad en Cuba. Y esto fue una cosa espontánea, básicamente. Nosotros acá, por supuesto, organizamos y convocamos a la gente a manifestarse frente al consulado, pero lo mismo pasó en Argentina, y lo mismo, entiendo, pasó en Colombia, y lo mismo pasó en Ecuador, y así. Esto nunca había ocurrido antes. No, ha habido un movimiento, no sé si viste la marcha gigantesca en Madrid por la libertad de Cuba. Fueron miles de personas participando. La marcha gigantesca en Washington también fue enorme. En Canadá ha habido también manifestaciones. En Ciudad México ha habido varias manifestaciones muy fuertes en todo el país. Como en 12 ciudades mexicanas ha habido manifestaciones. Lo que se le ocurrió al presidente López Obrador fue atacar a los manifestantes en su conferencia de prensa diaria. Y por supuesto sabemos el respaldo que le ha dado ese lamentable respaldo que le ha dado el jefe de Estado mexicano al régimen comunista en Cuba. Ha habido una ola de protestas que es fundamental, que es muy importante.
Entonces nos llamaría, y eso espero, a que perseveremos y no bajemos la guardia respecto a lo que está pasando allá, porque creo muy importante este respaldo internacional a la lucha del pueblo cubano por su libertad. Alexis, quería enfatizar un punto aquí porque es importante que en Chile entiendan esto. Cuando, cuando comienzan a analizar las protestas en Cuba, el régimen se ha consolidado y se ha mantenido en el poder en base a una pirámide represiva que se llama el Sistema Único de Vigilancia. Eso quiere decir que en cada cuadra de los barrios cubanos existe un comité de defensa de la revolución. En cada centro de estudio, en cada centro de trabajo, hay lo que se llaman los núcleos del partido, que son pequeños células de miembros del comunismo que vigilan al resto. Están las asociaciones de combatientes, que son los veteranos de las fuerzas paramilitares castristas o de las fuerzas militares. Están en los sindicatos y organizaciones de masas controlados por el sistema. Y todas estas estructuras responden a una lógica piramidal y la pirámide la refuerza las fuerzas represivas, el Departamento de Seguridad del Estado, las brigadas especiales que responden a la seguridad del Estado, a menor escala la Policía Nacional Revolucionaria. Y entonces esas fuerzas represivas son respaldadas en sí por el ejército. Es una pirámide construida perfectamente para controlar al ser humano en cada aspecto de su vida. Para entender lo que ha pasado en Cuba hay que entender que el levantamiento del pueblo cubano el 11 de julio abrumó toda esa pirámide. Toda esa pared, esa muralla que el régimen creó para controlar la ciudadanía quedó desbaratada. Los comités no funcionan, las organizaciones de masa no pudieron controlar al pueblo, los núcleos del partido no pudieron avisar a tiempo de que había protestas, todo eso se acabó. Ahora estarán buscando la forma de reorganizarlo, pero el pueblo de una manera heroica abrumó todos esos factores represivos. Lo que queda ahora es el Partido Comunista, la familia Castro escondida detrás del Partido Comunista, el Partido Comunista escondido detrás de las brigadas especiales y de los otros núcleos paramilitares reprimiendo al pueblo. El régimen ha tenido una respuesta inconsistente por parte de la Policía Nacional Revolucionaria, que es la policía normal, la que se viste de azul. En algunos casos los policías no quisieron reprimir y se unieron al pueblo. Por eso han sacado estas fuerzas represivas que, al igual que ocurrió en Hong Kong, operaban de noche y no de día, porque la fuerza del pueblo en las calles era muy grande. Entonces vemos que cuando uno entiende cómo está construido el régimen comunista de Cuba y lo que ha ocurrido, se da cuenta de cuán precaria es la existencia del régimen en estos momentos. Porque todo su andamiaje de represión ha colapsado. ¿Por qué colapsó el andamiaje de represión? Porque un sistema como ese requiere miles de informantes. Y la fuerza de movilización de esos informantes por mucho tiempo, en los 60, en los 70, era la ideología. Creían en Fidel Castro, creían en el comunismo de manera fanática. Eso ya no existe en Cuba. Ya la gente sabe que es una mentira, que es una gran corrupción. Entonces lo que mantiene una red de informantes así funcionando es el dinero, es los recursos. Las sanciones bien aplicadas y bien mantenidas por parte de Estados Unidos han secado, han sido fundamentales en impedir que le lleguen recursos al aparato militar represivo. Y el colapso del sistema represivo es porque hay un colapso de informantes, porque no hay con qué darles acceso y con qué financiarlo. Hay que entender esta mecánica. Y porque nosotros pedimos lo que pedimos y actuamos como actuamos, porque sabemos lo que estamos enfrentados. Entonces es un régimen comunista que ya no puede contar bien con sus informantes, que está dudoso de su policía, que su sistema represivo, ellos le dicen sistema único de vigilancia, no está bien estructurado y no está respondiendo como debe. Están muy nerviosos. Saben que ha habido un cambio oceánico en la sociedad cubana. Por eso cuando tú me dices cuándo termina el régimen, yo no sé cómo termina, pero sé que es un momento decisivo, porque lo que les tomó 62 años construir colapsó en cuestión de días. Y esta es una señal muy importante. El régimen va a intentar reconstruir esa represión, porque como tú dices, no pueden seguir gobernando solamente en base a las bayonetas de las brigadas especiales. Va a intentar reconstruir el sistema de informantes. ¿De dónde viene el dinero para eso? China parece ser el principal financiero del régimen en estos momentos. China comunista le ha pagado al régimen 6.000 millones en deuda, tumbó el internet para que los cubanos pudieran comunicarse, han entrenado las brigadas especiales. Ese parece ser el patrón. Y China lo está haciendo porque la isla de Cuba le sirve de plataforma para el hemisferio, igual que le sirvió a los soviéticos. Pero es importante explicar cómo funciona el sistema para entender la crisis del sistema, pero también para que Chile entienda lo que es un régimen de extrema izquierda, lo que es un régimen totalitario y el control que establece sobre la sociedad
para ahogar su voz. Y cómo lo que parecen ser inofensivas e inocentes organizaciones del pueblo son en realidad poleas de control de la actividad ciudadana. Y una señal de que el virus está atacando al cuerpo de la nación es cuando empiezan a formar estos grupos de control. En el momento que un peruano o un chileno vea eso, es el momento de saber que el comunismo ha llegado al país. Porque así es como funciona en cada lugar que llegan. Porque esto es un sistema represivo que tú, como tú has explicado muy bien en tus escritos y en tu charla, lleva muchos años de diseño. Se remonta a la Ucrania rusa, después al trabajo de la KGB, después al trabajo de la Gestapo. Todo esto integrado dinámicamente en una rueda de supresión del ser humano. Y eso es lo que tenemos en Cuba. Este panorama que se presenta es complejo y particularmente por lo que tú estás planteando, porque efectivamente cuando se forman estos comités a nivel de barrio y tienen los informantes, etcétera, en el fondo se trata de un sistema represivo hasta el nivel familiar incluso. El ejemplo de niños denunciando a sus padres en la Unión Soviética es un ejemplo reiterado. Y cuando termina colapsando, el problema que queda, y es un problema grave, es que la gente sabe quiénes son los informantes. Eso es una cosa de rigor. Y vienen las persecuciones. Entonces hay todo un temor de lado y lado, ¿no? Y ahí hay un problema mayor. Excelente punto, Alexi. Hay un video que está circulando que es muy interesante porque en Santiago de Cuba, que es la segunda ciudad de importancia en Cuba, la segunda de mayor población, históricamente tiene una connotación muy importante. Hay un video en una barbería en Santiago de Cuba que entra un hombre a pelarse y el barbero le dice: no te voy a pelar porque eres un chivato, eres un informante. Los cubanos le dicen chivato al informante. No te pelo. Y el hombre dice: ¿cómo que no vas a pelar? ¿Tú te atreves a no pelar? Me dice: no te pelo. Y el resto de los barberos lo apoyan y el hombre no puede pelarse en la barbería. Eso hubiera sido una cosa imposible. Exacto. En Cuba antes del 11 de julio. Pero ha cambiado. Ya el pueblo recuperó la confianza entre sí. Y eso que tú has escrito es un paso fundamental en entender lo que ha pasado en Cuba. Por cierto, los regímenes comunistas, como tú también has explicado en tus presentaciones, han aprendido a montar insurgencia usando el mismo modelo que después va a ser el modelo represivo, utilizando estas células sociales para ir secuestrando las energías en dirección de un cambio, pero en realidad es para crear una dictadura. Bueno, en Chile estamos en pleno curso del proceso y tú sabes, porque sigues el país. Les comento a todos los que no saben que Orlando estuvo con nosotros en Chile en las marchas del rechazo antes del plebiscito y participó al menos en 2 de ellas y tuve oportunidad de entrevistarlo en esa visita al país, así que sabe exactamente lo que estamos haciendo acá también nosotros y te agradezco mucho habernos apoyado con tu visita en ese minuto que también era muy importante, pero estamos hoy día con esta constituyente que ha ido avanzando en términos de elevar el discurso de odio al interior de la propia asamblea, transmitir una falsa sensación de autoridad y poder que no tienen desde el punto de vista constitucional, pero que sí tienen desde el punto de vista de la operación política, y probablemente vamos a llegar en algún instante al intento de toma formal del poder por parte de este grupo de constituyentes que no tienen derecho a ello, pero lo van a intentar hacer de todos modos. Yo no sé exactamente hoy día cuál va a ser el escenario, pero claramente la Asamblea va a tratar de tener poder constituyente soberano, lo han dicho ellos absolutamente, y su noción básica que están refundando Chile, como si Chile fuera una cosa que empezó ayer y se pudiera refundar a cada rato. Eso está ocurriendo en el país en este minuto, entonces me gustaría transmitirle al público, Orlando, la importancia de entender que todos estos fenómenos están absolutamente conectados. Lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Bolivia, en Argentina, en Brasil y en Venezuela, incluido Estados Unidos, México, los países de Centroamérica en su conjunto y Canadá, nos impacta también a nosotros acá. Por eso no hay que dejar de estar mirando lo que ocurre afuera, porque eso también tiene importancia para nosotros mismos. No, así mismo es. Yo creo que lo que está ocurriendo en Cuba es de importancia y de impacto para todo el hemisferio. Bueno, un poco para concluir, me gustaría entonces, te quiero volver a invitar tal vez el próximo mes para ir siguiendo el desarrollo de los sucesos en Cuba. ¿Qué podrías anticipar de lo que van a hacer ustedes en Estados Unidos, de cuáles son las próximas acciones y movimientos y el llamado que quieras realizar a todo el continente prácticamente para respaldar la lucha por la libertad en Cuba? Hay 3 frentes en nuestra lucha. El primer frente es el apoyo a la resistencia dentro de Cuba, a los hombres y mujeres que están luchando dentro de Cuba por la vía cívica para un cambio hacia la libertad y hacia la democracia. Segundo frente es nuestra acción como comunidad cubanoamericana unida en Estados Unidos para lograr
la mejor política, la más puntual, la más efectiva por parte de Estados Unidos lo antes posible en apoyo a la liberación de Cuba. Y el tercer frente, por supuesto, es internacional, trabajando en todo nuestro hemisferio, en diversos países alrededor del mundo, en diferentes continentes, para mantener y aumentar la presión moral internacional y también la presión mediante sanciones de derechos humanos y económicas contra ese régimen de oprobio que está ahogando el pueblo de Cuba. Muy bien, Orlando, yo creo que queda clarísimo. También te aprovecho a comentar que lamentablemente después de, en términos mediáticos, se le dio algún grado de atención a la situación en Cuba justamente el 11, el 12, y eso se proyectó unos 2 o 3 días más. Y luego, del punto de vista de comunicación, a nivel de medios de comunicación de masa, el tema cayó completamente y hoy día no es tema. Si no fuese por las protestas que se hacen frente a la embajada acá, el tema no reflotaría, y eso solo reflota en función de potenciales y mínimos enfrentamientos que se han producido allí entre quienes son parte del Partido Comunista, del MIR, del Frente Manuel Rodríguez, de otras orgánicas comunistas que van prácticamente a defender al consulado, entre comillas, porque nadie está atacando al consulado, ni siquiera se le ha lanzado un huevo al consulado, lo quiero decir así de concreto. Y bueno, eso es lo único que ha mantenido algún grado de información muy menor respecto a la situación. Pero esto tiene para largo, esto a mi juicio no va a terminar de la noche a la mañana, porque estos regímenes terminan por agarrarse con uñas y dientes al poder hasta el último momento, porque saben que después va a venir efectivamente una persecución no tan solo de carácter interno en la isla, sino penal internacional por todos los crímenes que han venido cometiendo. Entonces, básicamente te pediría hacernos un llamado a los chilenos, seguir respaldándolo a usted en la lucha por la libertad de Cuba, y eso. No, tu análisis es muy correcto. Lo que ha mantenido la noticia en primera plana en Estados Unidos son las protestas constantes del exilio cubano en diferentes ciudades. Ayer tuvimos una manifestación inmensa aquí en Miami con los artistas, con diferentes influencers apoyando el cambio. Ha habido marchas en Los Ángeles, también un acto muy importante hoy de muchas personas, en Chicago también. Es esa presión constante lo que representa al pueblo de Cuba, lo que es la voz del pueblo de Cuba, que sigue luchando, pero el régimen ha logrado suprimir el Internet y por tanto las noticias son lentas. Hay mucha gente detenida, mucha gente perseguida, pero el pueblo está buscando otras formas de hacer resistencia. Orlando, te quiero agradecer muchísimo la participación en el programa el día de hoy, traernos esta información respecto a lo que ha venido pasando allá. Vamos a seguir muy atentos desde acá lo que están ustedes desarrollando. Cualquier cosa, por supuesto, el canal está a su disposición. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por venir a RCT. Gracias a ti, Alex. Nos estamos viendo, que esté muy bien. Bueno, ahí estábamos con Orlando Gutiérrez Boronat, presidente del Directorio Democrático Cubano, una de las organizaciones de mayor importancia en Estados Unidos por la lucha democrática en Cuba. Se suman a muchas otras orgánicas. Simplemente para reiterarles, quisiera volver a presentar las imágenes de qué está pasando en Cuba a partir de, por supuesto, la presentación del programa del día de hoy, y recordar que dentro de las cosas que están ocurriendo que son realmente extrañas, la muerte de estos 6 generales. Yo tenía solamente 5, pero son 6 generales en no más de 10 días. Una cosa que por supuesto llama muchísimo la atención. Recordarles que a la fecha hay alrededor de 1.004, quizás más, porque estas son cifras que por supuesto se tienen que actualizar, detenidos y desaparecidos desde el punto de vista que no se sabe su paradero en la isla, que hay una represión sistemática desde el punto de vista del régimen, con estas fuerzas especiales básicamente que salen de noche a reprimir, porque no se deja que haya ni siquiera grabaciones de lo que ha estado ocurriendo, y de mucha preocupación la presencia ya acreditada de instructores chinos justamente de esta Brigada Especial Nacional, instructores que han venido también actuando en Hong Kong y otras partes en Asia. Entonces se trata de una cosa coordinada, y China, por supuesto, muy presente detrás de lo que está pasando allí, sin dejar de mencionar la presencia china en Argentina, con una base de comunicaciones a la altura de Lonquimay por Chile, y por supuesto en Chile, pues, porque acabamos de asistir durante la semana a este debate público respecto de que China se habría adjudicado, se va a adjudicar o se adjudicó la realización de los pasaportes y la cédula de identidad nacionales.
¿Qué tienen que hacer los chinos con la información de cada uno de los ciudadanos del país? Y salen con la idiotez, como siempre, de venir a decirnos que ahora van a salir más baratos. Si ya durante los últimos 4 o 5 años han venido cobrando una salvajada por el tema de los pasaportes, y ahora la compensación para que los chinos lo hagan es que ahora nos va a salir más barato. O sea, en el fondo, tratando de pasar gato por liebre sin dimensionar el real impacto de que una potencia extranjera tenga acceso a la base de datos de la totalidad de la población chilena. De más está de mencionar el control que tienen ya sobre parte de la producción de litio nacional, el control sobre la principal compañía eléctrica del país, el control sobre carreteras que se le han sido concesionadas, y así suma y sigue. China presenta además también en Colombia, se adjudicó la construcción del metro de Bogotá, y en todo el continente, en Bolivia, dueños de la mayor mina del país, en Ecuador, por supuesto, también presente, y así. Hay que tener mucho cuidado, y particularmente le voy a decir a la clase política de derecha chilena, económica, que hace negocios feliz con los chinos y jamás los critica, porque por supuesto son los negocios primero y el interés nacional y cualquier otra consideración en forma secundaria. China es una dictadura totalitaria. Y bueno, en Chile, la gente que habla de democracia y la gente que se lava la boca de derecha, hablando de democracia en el Congreso, son los mismos y los primeros que están dispuestos a hacer negocios siempre con los chinos. Y jamás los critican y jamás le ponen coto a este tipo de cosas. Me parece absolutamente impresentable para el país entregar la base de datos de todos los ciudadanos, de todos nosotros, en poder de esa dictadura totalitaria china. Eso no se puede permitir, absolutamente no. Con esto nos vamos a un intermedio, volvemos un instante más, y a la vuelta les tengo una sorpresa porque tenemos un tremendo invitado que ustedes ya conocen porque ha venido al canal antes. Los dejo con 2 videos de RCT para ustedes. Este que me lo han pedido mucho y el otro que es nuestro intermedio más habitual. Volvemos un instante más, no se vaya de nuestra sintonía. Desde que tengo memoria, siempre he sentido un apego visceral, pasional, a nuestro país, a su historia. Yo amo a Chile. Desde lo más profundo de mi corazón, desde el fondo de mi alma, amo a esta nación que no se somete a dominio extranjero. Amo a este pueblo impetuoso que nunca se ha rendido. Soy padre, y como padre siento y vivo como una violencia extrema el adoctrinamiento al que se ha venido sometiendo a nuestros hijos a través de la deconstrucción de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestros emblemas y del legado de todos nuestros ancestros. Soy padre, y al igual que millones de padres, me preocupa cada día el estado del país y del mundo que heredaremos a nuestros hijos. Soy científico y soy humanista, y de mis años de estudio e investigación desarrollé un enorme respeto por nuestra tierra, por sus plantas, sus insectos, sus animales y paisajes, y sobre todo, por todos nuestros ancestros y su largo viaje que está vivo en nosotros, porque los chilenos somos mucho más, muchísimo más, que la mera suma de todos nuestros ancestros. En el fondo, si tuviera que definirme, creo que contestaría simplemente que soy intensamente, orgullosamente, fielmente y evidentemente chileno. Por esto, percibo los insultos a Chile, a su historia, sus símbolos y su nación como si me estuvieran dirigidos directamente. Me crié en el Pudahuel de los 80, donde Santiago terminaba y comenzaba las lomas, las chacras y el campo, en algunos de los años más duros para la economía del país. Y por eso siento en carne propia la inseguridad, la violencia y la pobreza que aún hoy sigue afectando a demasiados chilenos. Y entiendo como si fuera mío el sufrimiento de mis compatriotas, porque yo también lo viví. La decisión que tomen en las próximas elecciones presidenciales será crucial, fundamental. Se trata realmente de elegir un modelo de civilización. Se trata de elegir entre la patria o el caos. Pueden continuar con quienes les han mentido, les han fallado, han traicionado, engañado al pueblo y destruido a Chile, o bien volver a poner a Chile en orden. Sí, queremos poner a Chile en orden. Sí, queremos que los chilenos puedan vivir libres en un Chile unido e independiente.
Sí, queremos que los chilenos puedan vivir seguros en un Chile respetado. Sí, queremos que los chilenos puedan vivir protegidos en un Chile próspero y pujante. Sí, queremos que los chilenos puedan vivir unidos en un Chile orgulloso. Sí, queremos que los chilenos puedan vivir bien en un Chile sostenible. Entonces todos queremos que los chilenos puedan vivir sus sueños en un Chile justo, en paz, orden y prosperidad para todos. Este es el propósito de mi compromiso. Es por esto por lo que lucho. Es por lo que he jurado consagrar mi vida en el nombre de Chile, en el nombre de los que labraron el prestigio y la gloria de Chile a la grandeza de Chile. Y es por esto que llamo a cada chileno digno de portar ese nombre a luchar por la libertad, por el respeto, por el futuro, por sus hijos y nietos, y a rechazar desde ahora y para siempre a quienes quieren dividirnos e imponernos la dictadura de doctrinas fracasadas. Los llamo a luchar en nombre de ustedes, en el nombre de la nación chilena. Chile, fértil provincia y señalada, en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada, por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni extranjero dominio sometida. Así comienza La Araucana, poema épico que estableció las principales características que hacen de Chile lo que es hoy, una nación sin igual en América Latina. Una tierra orgullosa y desafiante para sus habitantes, demarcada entre el soplo árido del desierto y el hielo eterno de los glaciares, que apoya su espalda en una imponente y majestuosa cordillera, esculpida con el fuego de sus volcanes, que abre sus brazos en forma de valles y quebradas a las azules aguas del Pacífico. Chile, tierra de mitos y poderosos seres ancestrales que dotaron de fuerza y determinación a quienes decidieron encender la llama de sus hogares a orillas de sus numerosos ríos. Sin embargo, tanta belleza natural y tanto orgullo despertaron la envidia de muchos. Esos que a lo largo de nuestra historia han querido arrancar partes vivas de nuestro cuerpo soberano, siempre buscando la manera de someternos a príncipes errantes y mendigos burgueses. Esas amenazas no siempre se presentan ante nuestras puertas de frente y desafiantes. Surgen traicioneras en el seno de la nación. Son larvadas en hijos de esta tierra que sucumben a una corrupción moral para ser utilizados por fuerzas más allá de su entendimiento, que los encandila y enceguecen con el brillo falso de promesas frívolas y estériles, por ese perverso amor a la riqueza superflua que solo es de este mundo. Hoy, en estos tiempos posteriores, vemos que estas mismas pasiones inconducentes que se habían mantenido ocultas por muchas décadas, como el ladrón que busca el momento de descuido para atacar, han vuelto a surgir e irrumpen con inusitada furia y prepotencia en contra de este pueblo orgulloso, en un afán aterrador de someter hasta el último hijo de la Cruz del Sur a su propia destrucción. Antes, mucho antes,
nos vimos expuestos a este poder destructor, pero cada vez que se manifestó, despertó el temple de un pueblo indomable, que ha rechazado una y otra vez a este demiurgo soberbio y codicioso, embustero y falaz. Hoy nos enfrentamos al más furioso de sus ataques. Para ello, ha convocado a todos sus generales y pretende con este asalto final someter de una vez a la nación más orgullosa de esta tierra. Es por esto que una vez más debemos blandir la espada, lustrar los escudos y cerrar las filas para defender a nuestras familias y a nuestra tierra. Se levantarán los espíritus de los héroes desde sus sepulcros dorados y formarán junto a nuestras huestes para sostener la última esperanza de la cristiandad. Somos una sola nación, un cuerpo vivo y vibrante que se niega a hincar la rodilla a quien intente hacer de esta tierra un lago de sangre con el sacrificio de miles. Ante ellos seremos el grito temible que amedrente al déspota audaz. Somos los que hacemos grande y fuerte esta nación. Somos los hijos de la sangre regada de los mártires y la carne viva de aquellos por los que juramos defender lo que nos pertenece, grabando con nuestro honor bajo el fuego insondable de donde hemos surgido. En esta agónica hora, mirando a los ojos del Creador, los desafiamos. Este será el tiempo de su caída, porque aquí se levantan los patriotas nacionalistas, aquí nacen los héroes, aquí somos la resistencia. Regresamos a Análisis Semanal. Muchísimas gracias a los 1.300 telespectadores que ya están con nosotros. Realmente nos sentimos profundamente honrados por esta enorme audiencia que nos sigue todos los días domingos y también los jueves. Les pido disculpas el día jueves pasado porque no pudimos hacer programa. La verdad hemos tenido muchísimo trabajo. Estamos muy concentrados en desarrollar el Comando Nacional del Rechazo Salida. Y les quiero comentar una buena noticia al respecto, a la espera de nuestro invitado que ya está por llegar, porque después de un mes de trabajo muy intenso, se logró conformar a nivel ya del nivel nacional este comando, que son equipos de trabajo formales, funcionales, que se van a hacer cargo de desarrollar todo el trabajo necesario para que tengamos una organización absolutamente de carácter nacional hasta el nivel comunal a agosto del próximo año. Bueno, este mes, en la fecha que se había previsto, el día de ayer, se terminó de conformar el Comando Nacional. Tiene más de 100 personas trabajando, profesionales, que han desarrollado una labor sumamente intensa. Quiero mandarle un abrazo y un saludo a todos ellos. Son gente que le está dedicando muchísimo tiempo a llevar adelante esta orgánica nacional. También le quiero decir a toda la gente que se ha estado inscribiendo a través de la página mrp-chile.cl que tengan paciencia, se les va a contactar a todos, se toma un tiempo porque es persona a persona y se la invita a trabajar en alguno de los muchos equipos de trabajo que están ya organizados allí, tanto a nivel nacional como regional y posteriormente al nivel comunal. Nuestro objetivo del punto de vista organizacional es que a diciembre tengamos la capacidad de llegar a todas las comunas del país. Es un objetivo absolutamente mayor, por supuesto. No es fácil llegar a las 300 y tantas comunas del país y tener ahí orgánicas funcionales que tengan posibilidad de venir trabajando, pero lo vamos a intentar hacer y nuestra meta es en diciembre tener una orgánica ya de nivel nacional. Así que la invitación, una vez más, a todos quienes ya están aburridos de mandar WhatsApp, bueno, inscríbanse en la página del mrp-chile.cl y van a integrarse a equipos de trabajo formales, funcionales en distintas áreas. Hay muchas cosas que hacer para poder venir trabajando desde ahora en lo que va a ocurrir en agosto. Así entendemos hasta ahora. De eso vamos a hablar en un momento más, del próximo año con el plebiscito de salida. Vamos a darle la bienvenida a continuación a nuestro invitado, porque me habían dicho por qué habíamos dedicado el programa a Cuba, y no, la verdad, claro, teníamos a nuestro invitado, a Orlando Gutiérrez Boronat,
de Cuba, pero también queremos hablar de lo que está pasando en Chile. Y por eso quiero darle una muy cordial bienvenida a un amigo del canal y amigo personal también, que ha venido desarrollando una muy fuerte labor también en el área de formación politológica, no tan solo junto a nosotros, sino también en otros canales amigos, como Pensando la Nación. Y es un gusto para mí recibir a José Luis Uribe Fritz. José Luis, muy buenas noches, bienvenidos a RCT. Hola. Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación. No tengo tu audio, José Luis. Nuevamente. A ver, dame un segundo. Vamos a ver si es que... ¿Aló? ¿Me escuchas? Dame un segundito, por favor. Sí tengo tu audio, soy yo el que no había hecho lo que tengo que hacer. Pero... Te están escuchando, José Luis, muy buena noche y bienvenido. Gracias, te reitero las gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente contigo en tu canal. Un saludo a todas las personas que te siguen y a las personas que están ahí en el chat. Con mucho gusto, José Luis, y quisiera partir porque hoy día, en la semana me hiciste llegar un texto muy breve, pero muy, muy contundente respecto a esta falsa apariencia de disputa al interior del Partido Comunista y el Frente Amplio, a partir de lo que pasó en parte en la Constituyente, pero también en términos de lo que viene en las parlamentarias y otras cosas más. Y me gustaría partir con ese análisis que me hiciste llegar. Claro, mira, yo creo que en esta etapa en lo que debemos enfocarnos precisamente en la base de lo que yo te comenté, un breve análisis, que es el pensamiento estratégico. Lo ideológico en Chile ya está cerrado, está absolutamente cerrado. Y como siempre he dicho, ya se hizo la revolución cultural, que fue la que propagó las categorías ideológicas en la sociedad, se hizo la revolución social, que creó un nuevo ordenamiento social y moral, de acuerdo a esas categorías ideológicas que se transmitieron por la cultura, y ahora estamos en la revolución política, que es la etapa de cierre. Entonces, en la etapa de cierre del proceso, tienen que entrar a la segunda parte del bloque histórico. Lo que se llama bloque histórico es la conjunción de todas las fuerzas de izquierdas, en donde no hay ninguna fisura, donde no hay ninguna disidencia, donde no hay ningún desviacionista que permita que el bloque histórico cierre el proceso revolucionario. Así fue concebido por Gramsci y así fue implementado en la primera etapa, en los 30 años, que duró este proceso de de creación de poder. Durante 30 años se creó el poder y este bloque histórico fue absolutamente monolítico. Se dividieron tareas porque el proceso de renovación ideológica implica que se asuman categorías de otras corrientes como el anarquismo, la socialdemocracia, etcétera, pero en función de una cosmovisión, no de un proyecto político, y eso ya todo está cerrado, todo se cumplió. Ese bloque histórico que creó poder y que llevó a la creación formal de estos conglomerados que ahora están disputándose y centrando toda su acción en lograr la unidad para pasar a la siguiente etapa de este bloque histórico, que es la conquista del poder, pero en lo político formal, es decir, concentrarse en la toma del Senado y la presidencia de la República. Entonces lo que están haciendo es lograr esta unidad. Ya están conversando, porque aquí, esto es lo más importante, no necesitan disidencias, no necesitan gente que se desvíe del proyecto político de cierre del proceso revolucionario, que es la conquista del poder. No hay que olvidarse que todo esto obedece a una estrategia. Se llegó a la instauración de la Convención Constitucional como cierre del proceso. Por lo tanto, el fin de la convención constituyente no es redactar una constitución, es asumir el poder total en nuestro país. Y ese poder total va a ser asumido por quien va a la vanguardia ideológica dentro de todo este conglomerado de izquierda. Entonces, haciendo un resumen, quien está en la calle y controla toda la logística operacional, que es la guerrilla urbana, que es la que presiona a la constituyente, es el Partido Comunista. Ellos tienen la experiencia, tienen los combatientes urbanos, tienen los cuadros, y por lo tanto ellos controlan la calle.
sin olvidar que hay una injerencia extranjera, por supuesto, que es sumamente importante, pero quien está a la vanguardia para tomar el control político es el Frente Amplio, porque ahí están los ideólogos, ahí está el núcleo más duro ideológico. Si uno compara el programa de Jadwe con el programa de Boric, el programa de Boric es sumamente avanzado, es extremo. Ambos coinciden. Si uno hace la lectura entre Boric, Jadwe y lo que ha estado pidiendo la constituyente, hay un acuerdo total. Usan el mismo lenguaje, tienen los mismos objetivos políticos, etcétera. Pero Boric va mucho más adelante, porque el Frente Amplio es el núcleo ideológico que va a ser él va a ser el encargado de crear un gobierno. El Partido Comunista en estos momentos no lo puede hacer. Primero porque están quemados históricamente y eso lo reconocieron hace mucho tiempo. No hay que olvidar que, por ejemplo, para entender a cómo se llega a esto, en el año 83 el Partido Socialista estaba en Francia, el Partido Comunista estaba en Alemania. Francia con Italia fueron el núcleo ideológico del proceso de renovación ideológica de Europa. El eurocomunismo fue la base del eurocomunismo. ¿Ya? Entonces, en el año 83, el Partido Socialista se declara a sí mismo como un sujeto cultural inserto en el complejo mundo de la sociedad civil. Esa es la declaración principal de su razón de ser del Partido Socialista. En el año 83, el Partido Comunista estaba en la Operación Retorno. Estaba la vía armada al poder a Concho. Y ahí se divide después el frente en el autónomo y el histórico, porque están esas disputas internas. Ellos fueron los últimos que se acoplaron a todo el proceso de renovación ideológica. Y si uno analiza el programa de Jadwe y el programa de Boric, ahí está plasmada esa diferencia. El programa de Boric es absolutamente más avanzado. Entonces ellos tienen las herramientas ideológicas, tienen los cuerpos ideológicos profesionales para asumir el poder en Chile, para copar todo. El Partido Comunista no. El Partido Comunista está encargado de la calle, de la militarización y de la subversión. Y está el otro sector, que es la lista del pueblo. Que en la lista del pueblo también hay elementos de distintas corrientes ideológicas, ¿ya? Pero ahí prima lo que es sociedad civil, prima ahí lo que es los movimientos ideológicos que son el sustento social de respaldo de un gobierno neomarxista, porque ese respaldo no lo va a dar el Partido Comunista, lo va a dar la lista del pueblo, porque en la lista del pueblo están todos los movimientos sociales y todas las categorías ideológicas que están desarrolladas en el programa de Boric, y no así en el programa de Jadwe. Entonces, la lista del pueblo, que tiene feminismo, animalismo, ecologismo, veganismo, tiene cientiencia, creo que es el término correcto, que es los sentimientos de los animales, que es la decantación del animalismo. En el programa de Boric está el aniquilamiento total de Chile, está la disolución político-administrativa de Chile. En el programa de Boric se da autonomía a los territorios, entendiéndose las regiones y las provincias a nivel internacional. O sea, la soberanía de Chile y la unidad política de Chile se termina ahí. De hecho, en el lenguaje que usa Boric, Chile no existe como Estado, ni como nación, ni como país. En el programa de Jadwe también están los territorios, exacto, está todo está todo la política de género, el enfoque de género, etcétera. Pero Boric está muchísimo más avanzado, más radical. Los territorios, es decir, las provincias y las regiones, tienen autonomía incluso para firmar tratados internacionales. O sea, es una cosa, pero ahí está. Y ahora, se explica que ahí esté el desmembramiento total de Chile porque está lo más avanzado ideológicamente del proceso de renovación del marxismo. Pero además está la Agenda 2030 completa. ¿Ya? Sí, en ese escenario, José Luis, en ese escenario, te quiero parar ahí un segundo, porque creo haberlo comentado el domingo anterior,
la gran diferencia de Sichel respecto de Boric no es más que otra cosa que el modelo económico a aplicar para la fase de paso hacia todo esto que están mencionando, porque ambos son abiertos impulsores de la Agenda 2030 y globalistas. No hay diferencia en eso. Claro, porque si falla una vía, está la otra vía, con sus matices, como diría Lenin, pero con los objetivos estratégicos completos. Y no olvidemos que los 4 objetivos estratégicos del marxismo son, primero, la aniquilación de Dios, de toda religión y todo sentimiento espiritual que pueda tener el hombre. La inmanencia completa de la vida. No hay un más allá, no hay nada espiritual, no hay espíritu, no hay alma. Hay una vida enfocada solamente en lo terrenal. Segundo, la aniquilación y la destrucción de todos los estados-naciones y todo sentimiento patrio. Tercero, la destrucción de la familia. Y cuarto, la aniquilación de la propiedad privada. Esos 4 objetivos estratégicos tú los tomas en Boric, los tomas en Jadwe, los tomas en Sichel, están ahí. Ahí están, exactamente. Entonces, exactamente. Esta cuestión no es que estén jugando con las cartas marcadas, son dueños del mazo de naipe. Entonces ellos reparten las cartas. Entonces no es aquí como decíamos antes que las cartas están jugando con cartas marcadas. No, si ellos son dueños del naipe y reparten las cartas a quien se le antoja. Entonces quien haga una jugada siempre van a ganar. Y eso es lo que la gente tiene que entender, y por eso tenemos que enfocarnos en esta etapa en poder decodificar todo el pensamiento estratégico de la izquierda, porque en estos momentos lo que están haciendo es el proceso de cierre, y los 3 sectores están en conversaciones, y van a llegar a una unión, y van a pasar a ese bloque histórico que va a asumir el poder total en Chile, sin ninguna fisura, sin ninguna disidencia. Se van a arreglar. Por supuesto que por ahí y por allá tiene que salir algún combo, y ya salió. Porque son humanos. Y hay odios entre medio, hay resentimiento, los que se quedaron acá en Chile con los que estuvieron en el exilio dorado, que volvieron con pensiones para su hijo, salud para su hijo, y los que están acá. Y esos que están acá, que son los que dieron la pelea en la calle, quieren lo mismo. Y de hecho eso está asegurado en los programas. Tú lees el programa de Jadwe, el programa de Boric, lo que ha dicho la constituyente es lo mismo. Van a rescatar la memoria de esta etapa, tal cual como fue la resistencia que hubo durante el gobierno militar. Esto va a ser histórico. Está planteada la creación de un Ministerio de Cultura y Propaganda para rescatar esto. Esto está en el programa de Boric, y el de Jadwe exactamente igual, pero está más avanzado, como reitero, en el de Boric. Está también pensada la reparación jurídica de los presos de la revuelta. Así es. En eso están, de hecho. ¿Ya? Claro, en eso están. Entonces, tienen que ceder y llegar a acuerdos, porque a esa gente no la pueden abandonar. ¿Ya? Porque entonces, fueron los que salieron a la calle. Básicamente, José Luis, resumiendo, la gente tiende a magnificar cosas que son realmente episódicas, porque se ha magnificado, y a mí me ha dado hasta vergüenza ajena el ver el festineo respecto a la golpiza supuesta que habría recibido Boric al ir a la cárcel, ¿ya? Y claro, con eso tratando de dar a entender de que no representa a la gente que estaba ahí, a los presos de la revuelta o qué sé yo, pero son todos ajustes dentro del mismo proceso, que es lo que la gente no comprende. Sí, no están peleados porque hayan disidencias y se van a separar. No, lo que están haciendo es ajustar las piezas para cerrar el bloque interno, para poder presentar un frente externo completo. Imagínate tú elecciones parlamentarias de diputados y senadores con Frente Amplio, PC y la Lista del Pueblo juntos. Copan todo. Así es. Copan todo, porque no tienen ni siquiera como respuesta frente a eso una fuerza organizada mínima que pueda vigilar el recuento de votos. No tienen ni siquiera eso. Como oposición, que tendría que ser lo mínimo. No vamos a hablar de oposición ideológica, estamos hablando de una oposición que está organizada simplemente para cuidar los votos. Eso no existe en Chile. Bueno, entonces, voy a aprovecharme de eso para reiterar el llamado a la gente que realmente quiere hacer algo para evitar lo que está diciendo José Luis, a que se inscriban, porque estamos formando ese comando nacional hasta el nivel comunal, con, por supuesto, apoderados de mesa y con gente formada
para que vaya ese día de la elección, del plebiscito de salida, si es que lo hay, ya vamos a ir a eso, José Luis, para resguardar la votación, que es lo más importante. Si no es los votos lo que definen una elección, son los que cuentan los votos y quienes mandan firmar la acta. Ahí está. José Luis, ¿vamos a llegar al plebiscito? Yo creo que sí, porque aquí está metida la ONU hasta las masas y necesitan hacer el tránsito a este nuevo modelo de Estado de forma en que se, valga la redundancia, se guardan las formas de vidas, ¿ya? Entonces, esto de la violencia y de la guerrilla tiene su razón de ser como fuerza, como vía armada al poder, que es la que empuja el proceso de la vía democrática. La vía democrática no excluye la vía armada. Así es. La guerrilla molecular implica una nueva forma de esa vía armada al poder, que es la que empuja el proyecto. Hay que recordar que el proyecto constituyente no prendió ni siquiera el fósforo para echarlo a andar con la Bachelet. ¿Qué necesitaban? Una crisis, la crearon. Se crean las situaciones revolucionarias, tal como dice Lenin, ¿ya? Entonces lo hicieron precisamente para poder activar la etapa final, que es la etapa de cierre del proceso. Pero aquí no es como en el modelo antiguo, aquí no está metida la Cominter, ni la Cominform para dar grandes lineamientos, ni el Partido Comunista no es la extensión de la política exterior del Partido Comunista de la Unión Soviética. Todo eso se terminó. Entonces lo que hay son, en base al modelo gramsciano, lo que hay es una libertad absoluta dentro de los países para las fuerzas de la izquierda para hacer dos cosas. Son dos objetivos estratégicos. Uno es subvertir la sociedad nacional. Dos, destruir el Estado nacional, que es el ordenamiento político jurídico de esa misma sociedad nacional. Subvertir la sociedad y destruir el Estado nacional. Esos son los dos objetivos estratégicos. Por eso cada sociedad se estudia y se analiza como una hegemonía particular. Entonces, se cooperan internacionalmente, por eso está el Foro Sao Paulo, para coordinar cosas, pero no para imponer un sistema de proceso de conquista del poder homogéneo para todos. Exacto. Entonces aquí nosotros tenemos guerrilla urbana, sí tenemos guerrilla urbana, pero no tenemos un ejército como la FARC, que es un ejército paralelo al ejército constituido, al de Colombia. Claro, entonces aquí la guerrilla no es determinante, sino que acompañante del proceso. No es lo que va a determinar el cierre. El cierre va a determinarse por toda la fuerza que está en los movimientos sociales, porque este modelo es de movimientos sociales, es apartidista, y ellos mismos lo cantan en la calle: el pueblo unido avanza sin partido. Entonces, quien logre controlar su estrategia de cierre del poder, de cierre del proceso, va a ser el que va a ir a la vanguardia y el que va a alcanzar toda la política formal, es decir, va a poder controlar el Senado, va a poder controlar la Cámara de Diputados y va a poder sacar su presidente. Y en ese sentido el Boric va con delantera, por sobre el Partido Comunista. De hecho, no hay ningún miembro del Partido Comunista en el comando de Boric. No hay, pero van a ver, porque van a llegar a acuerdos y el Partido Comunista se va a subir formalmente al comando de Boric. Eso va a pasar. Del pueblo va a ser lo que va a ayudar. De hecho, José Luis, justamente este tira y afloja tiene que ver con la toma de posición para llegar a la instancia formal de negociación en función de poder. Sí, ahí está todo el juego. Ahora, cuando nosotros comentamos todas estas cosas, y una de las críticas que a veces se recibe por parte del público del canal es que tal vez somos demasiado elevados, dicen, en términos de análisis de proceso. Pero también quisiera decirle a esa misma gente que si nadie explica lo que estamos explicando acá, ¿quién lo hace, pues? Y ahí hay una cuestión fundamental. Claro, sí, a mí siempre, bueno, nosotros nos conocemos hace muchísimo tiempo y estamos metidos en esto hace prácticamente 25 años de que éramos cabros. Entonces, la crítica que tú, yo, otros más recibimos en este tiempo, bueno, ¿dónde estaban ustedes? Bueno, estábamos investigando, estudiando este proceso. Si yo contara dónde estaba metido, no lo puedo contar, pero lo que yo he hecho durante 25 años es para poder decodificar esto y para dar a entender el ABC del proceso revolucionario chileno. De hecho, con Álvaro hicimos un programa que dura 2 horas y media, y precisamente es
en la decodificación del proceso revolucionario chileno y lo hicimos solamente con imágenes, ¿ya? Con panfletos que tienen 25 años. Entonces, claro, y en ese tiempo, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? No teníamos medios como ahora para poder difundir todo nuestro trabajo, ahora sí, ¿ya? Pero estábamos haciendo algo, por eso llegamos a esto, por eso nos desviamos del camino formal de la política y llegamos a las profundidades ideológicas que permiten entender y justificar el por qué llegamos a esta instancia en el ámbito de la política nacional, no partidista, sino que en lo macro, pero a partir de lo pequeño, de lo que estaba en la calle. Entonces, claro, yo hace 20 años atrás conversaba con amigos de la democracia cristiana, oye, si aquí en Chile se va a promover el matrimonio homosexual, es el reemplazo de la categoría binaria hombre-mujer. ¿Por qué se trata de destruir la familia? Claro, no, ¿cómo? Nunca, jamás, jamás. Y lo mismo pasa ahora cuando le anticipamos de que viene a corto plazo en la legalización de la pedofilia, había rebaja la edad de consentimiento y la gente te queda mirando cómo va a hacer eso. Y se lo estamos anticipando y todavía no creen y está pasando. Hace unos meses atrás hicimos programas donde mencionamos específicamente eso con Álvaro y ahora ya está la cosa formal. Lo que pasa es que la gente no entiende que estos procesos ideológicos están bajo la política formal. Claro. La política formal se explica porque hay un proceso que está por debajo. Entonces esto es igual que era un barco, tú sabes perfectamente esa analogía. Tú vas en un transatlántico que tiene 45 pisos y la parte más chica de ese barco es la quilla adelante que mide 3 metros. Pero por donde pasa la quilla del barco, que es abre el surco, pasa toda la mole del barco y pasan los 4.000 personas que van adentro del barco, les gusta o no, estén en el último piso, en el primero, estén bailando, durmiendo, cantando, comiendo, todos van a pasar por donde pasa esa quilla, que es la vanguardia. Ya, bueno, eso ha pasado en Chile. Poca gente. Eso pasó, y para poder. Sí, te decía, poca gente en Chile entiende lo que es vanguardia y suelen tal vez comprenderlo de la perspectiva más superficial, en términos que serían aquellos que por moda, por arte, por no sé qué, desarrollan algún tipo de cosa extraña, según ellos, las vanguardias, o entendía así, y no se percatan que en definitiva son las líneas que van abriendo el camino, la vía, el curso del proceso que estamos viviendo. Exactamente, y para eso hay que entender y estudiar a toda la gama de pensadores que vinieron después de Gramsci, sí, lo perfeccionaron. Todos lo perfeccionaron. Togliatti, cuando se empieza a gestionar esta cosa del polivanguardismo y del policentrismo, el policentrismo dice que hay centros de difusión ideológica que son los encargados de influenciar en un área específica. Exacto. Y ese, por ejemplo, el primer policentrismo fue el que se dio en Europa con el Partido Comunista Francés, Partido Comunista Italiano y Partido Comunista Yugoslavo, Partido de los Trabajadores. Y el que iba a la vanguardia de esos tres era Togliatti con el Partido Comunista Italiano, porque tenían toda la herencia de Gramsci. Entonces, cuando le preguntan a Togliatti cómo vamos a difundir y vamos a imponer este nuevo socialismo si no tenemos una vanguardia ideológica como el Partido Comunista, y Togliatti decía que el socialismo también se podía construir con otras fuerzas de izquierda o con otras fuerzas progresistas y no necesariamente con el Partido Comunista. Bueno, tenía razón, y él dice, bueno, allí donde se está construyendo el socialismo, allí está la vanguardia. ¿Dónde se está construyendo el socialismo? Hay que entenderlo con los 4 objetivos estratégicos que yo he definido. ¿Dónde se está construyendo el socialismo? ¿Dónde hay una vanguardia? ¿Dónde se está destruyendo la fe en un mundo trascendente y espiritual? Donde se está destruyendo la naturaleza espiritual del ser humano. ¿Dónde está otra vanguardia? Donde se está destruyendo el Estado-Nación y todo el sentimiento patrio. ¿Dónde está otra? Donde se está destruyendo la familia, donde se está destruyendo la propiedad privada. Y esas 4 cosas están presentes en los 2 programas, y reitero, más avanzado en Boric, para los que creen que ganó un moderado. No, es al revés, ganó el más radical, ganó el más radical en términos ideológicos, se lo dijimos. Claro, sí, el más radical es el que se ajusta más a la ortodoxia. Ese es el más radical, porque va a la raíz de las ideas. Exactamente. Que tampoco la gente lo entiende porque entiende radical como violento, que no es el sentido de la palabra.
No, pues ese es un sentido que le dio la CIA. Claro, el radical en términos formales políticos es el que anda con un fusil en la mano. No, ese no es radical, ese no es radical, porque ese a veces, ese no sabe por qué hace su esfuerzo revolucionario muchas veces, porque es movido por sentimiento, no por idea. Exacto, exacto. Y se necesita tener ideas, porque las ideas son la fuente de la acción. Siempre, La justifica. en el chat dice, mencionan a Yuri Bezmenov, y por supuesto que es un tremendo referente, pero del modelo anterior, pues, y no se ha hecho el traspaso, porque Sí, ¿ah? Es como estar hablando con lenguaje de los años 30 en función del proceso actual, pues, por eso no es que uno lo tome en cuenta ni lo considere, pero el modelo cambió, y eso es lo que la gente no entiende. Y esto de no hay una sola vanguardia, son múltiples vanguardias, centros o focos de expansión de nociones, ideas, esquises, etcétera, etcétera. ¿Por qué es movimiento horizontal? ¿Por qué es de construcción? Porque es post-marxismo. Entonces, ni siquiera eso todavía lo captan. sí, exactamente. Hay que hacer la diferencia siempre entre, como tú dices, antiguo modelo revolucionario y nuevo modelo revolucionario. Entonces uno no puede analizar eh, el diseño de una estrategia que ya está obsoleta para poder entender las categorías ideológicas y la praxis revolucionaria de este nuevo modelo, ¿ya? Aquí está todo sobre la mesa, aquí no hay nada oculto. Aquí no es solamente el control las de las universidades para poder lograr eh, el control de la cultura. Aquí está con algo que va mucho más allá, algo que es mucho más profundo, que es el control de fuerzas políticas que puedan crear una nueva sociedad, ¿ya? Entonces, hay que entender que se profundizó el concepto de revolución, el concepto de Estado y el concepto de proceso de traspaso de poder. Aquí todos están citando a Lenin, porque Lenin es el teórico del proceso de cierre, es el que da el diseño de la estrategia para tomar el poder absoluto, pero primero se conquistó y se creó poder. Ahora se va a poder cerrar el proceso, porque ahora tienen las fuerzas revolucionarias acumuladas. Ahora, solamente para los fans de Bezmenov, les quiero decir que el autor real del cual trabaja Bezmenov, el video que ha circulado muchísimo, es Beria, no es Bezmenov. ¿Sí? Es Beria en psicopolítica el que plantea básicamente las categorías de apropiación de la sociedad a través de estos procesos ideológicos de larga data. Entonces, además recurran a la fuente, no se queden con la superficie, porque este es un operativo, el que es el fundamento desde el punto de vista analítico es, como les menciono, psicopolítica de Beria. Ahí están las claves de entender modelo de apropiación cultural, entre comillas, porque no era eso en esa época, pero sí de apropiación de las masas a través de estos procesos de radicalización discursiva. Voy a ir un poco a la derecha, José Luis, porque me interesa que le peguemos a ese lado, que es el lado que hay que pegarle con más fuerza, porque tenemos entonces a este candidato, que ya lo acabo de decir antes, no hay gran diferencia con Boric desde el punto de vista de lo que le va a suceder al país en sus manos. Me refiero a que es un globalista más, al igual que el otro. Pues bien, pero también tenemos el problema de un Kast que, a mi juicio, todavía no adquiere ni logra dimensionar el momento estratégico en el que se encuentra y lo que debiese hacer. No sé cuál es tu opinión. Sí, falta mucho ahí, le falta muchísimo, muchísimo acá. Todo su discurso es reaccionario, es una reacción pura, pero no tiene ningún sustento ideológico como para poder, como líder, hacer dos cosas, que es, primero, aglutinar a gente capaz, y de ahí formar un bloque histórico que sea el contrabloque histórico de la izquierda, en el sentido de que haya gente preparada ideológicamente que pueda contrarrestar todas las categorías ideológicas de la izquierda, en lo que sea familia, lo que sea propiedad privada, lo que sea ecología profunda, lo que sea todo lo que feminismo, aborto, qué sé yo. Entonces lo que hay es una respuesta de Kast, una respuesta formal al proyecto político formal de la izquierda, pero es como decir que la izquierda todavía está preocupada de crear una sociedad más justa y modificar el modelo neoliberal.
Eso no importa. Eso es el voladero de luces que siempre ha usado la izquierda. Después de todo lo que dicen sobre la igualdad, no aplican nada. No aplican absolutamente nada. Y la gente discute en ese plano de la formalidad política. Y en ese plano está Kast. Si las revoluciones no se detienen con proyectos económicos de mejora social. Así es. Y esto la derecha ideas. no lo va a entender nunca, a mi juicio, por lo menos la derecha deconstruida y particularmente la derecha económica, que sigue pensando que a través de la economía o de la ley, lo decía un entrevistado peruano que tuve la semana antepasada, y que me pareció notable la frase, bueno, la política se combate con política, no con economía y no con leyes. Sí. Sí, José Antonio Primo de Rivera lo decía claro, frente a un poder revolucionario, o un poder revolucionario puede ser combatido solamente si frente a ese poder revolucionario se levanta otro poder revolucionario. No hay más alternativa. Pues, claro, por eso él decía también con justa razón, cuando se ha visto que las cosas fundamentales de la vida, el amor, el espíritu, la familia, se resuelvan con una elección. Jamás se han resuelto esas cosas con una elección. Las elecciones políticas, los votos, en general una elección política lo que hace es confirmar un proceso, no crea un proceso, porque de la partida, de un recuento de votos para elegir a una autoridad no nace un proceso revolucionario. Ese es el cierre revolucionario. Si uno lo estudia en la Revolución Francesa, eso es. Si uno lo estudia en la Revolución Rusa, eso es. ¿Ya? Pero no se crea, es lo mismo que creer que los procesos se inician en la calle. Los procesos se cierran en la calle. Así es. Se cierran en la calle. Se cierran cuando tú te apoderas del control y de la circulación de las personas, porque tú controlas la ley, porque es una ley alternativa. Producen un estado de anomia, y en el estado de anomia es cuando la gente no tiene ningún referente para poder plasmar ese sentido de unidad que necesariamente nace en un estado de anomia, porque no hay por dónde mirar, todo está disolviéndose. Bueno, quien crea ese estado de anomia es el único que puede controlar la calle y puede controlar la ley, porque es su ley la que se impone, no la ley del Estado. Exactamente. Y de hecho, el Estado ha retrocedido. Exactamente, y de hecho basta recordar, recién este fin de semana, justamente, los locatarios de el barrio Lastarria, que fueron asolados una vez más, y se destrozaron todos los restaurantes, toda la implementación de los restaurantes que estaban en la calle, y mucha de la gente de ese barrio Lastarria es gente que hace un año y tanto atrás estaba a favor del proceso insurreccional en curso. Y ahora empiezan a sentir, y ya lo están sintiendo hace rato, los efectos del mismo proceso, porque ni controlan, ni tienen nada que ver exactamente con quienes ejercen esa coacción violenta, que al final imponen su ley, que es lo que estás planteando tú. Si en algún instante, entonces, para que la gente dimensione a qué nos estamos refiriendo, se llega a tratar de sacar y disolver por la vía jurídica de la llamada reforma, es decir, refundación de Carabineros, a Carabineros de Chile, de la protección del Estado de Derecho, en lo mínimo que lo pueden hacer, imagina usted quién toma el control entonces de la aplicación de la ley popular, pues, o la justicia popular, lo voy a decir en términos más históricos. José Luis. Sí, eso está todo contemplado en los programas de Boric y de Jaude, absolutamente. Si aquí uno hace la base del análisis, lo hace a partir de hacer el reconto de todo lo que pasó en el proceso de renovación de la izquierda, cuando perdieron el poder, cuando hicieron todo el proceso de retrospección interna para poder corregir los errores, qué sé yo. ¿Qué es lo primero que hacen? Formalmente crean el Instituto para el Nuevo Chile. ¿Cómo se llaman los programas de Boris y Jaude? Tal cual, pues. Es un programa político tal cual, para el Nuevo Chile. Para el Nuevo Chile. Y con esto, José Luis, tal vez la cosa más importante que hay que transmitir a la gente es que dimensione que lo que está diciendo la convención instituyente, de que quieren refundar,
pese a que argumentan, y hoy día y en la semana leí no sé cuántos abogados y otra gente que no tienen la posibilidad de hacerlo porque está desde el punto de vista de la Constitución que les dio origen absolutamente denegado, lo van a hacer exactamente igual si es formal. Lo están diciendo porque lo van a hacer, no porque no puedan hacerlo, es al revés. Exactamente. Yo hace unos meses atrás también en unos programas con Álvaro mencionamos que lo que estaba pasando en España. España, lo que pasa en España termina pasando en el resto de Europa. Lo que pasa en Chile termina pasando en el resto de América. Y en general lo que pasa en Chile también tiene sus alcances mundiales. ¿Ya? Entonces en España, ¿qué es lo que estaba diciendo Podemos? Le estaba diciendo a la derecha, se lo estaba diciendo encima de la mesa. Ustedes nunca más van a volver a ser gobierno. ¿Qué está diciendo el MAS ahora? Lo mismo. ¿Qué lo están diciendo en la constituyente? Esta cuestión que estamos haciendo, lo dicen tal cual, es para que la derecha nunca más vuelva a ser gobierno. ¿No? Entonces, están cantando la canción y le están mostrando la guitarra y no entienden. No entienden. Y ahí yo quiero reflexionar sobre una frase de Spengler. Spengler dice: lo que da importancia a una teoría política es su necesidad para la vida. Eso es lo que logró imponer la izquierda, no un programa político. Ahora presentan el programa político porque el programa político les sirve ¿para qué? Para los votos. Exacto. Pero los votos son para sancionar ese proyecto ideológico que fue asumido por la sociedad chilena como una necesidad para la vida. Todas las categorías ideológicas, morales, culturales, que la gente entiende como buenas, legítimas y verdaderas, las asume como necesarias para vivir. Aborto, derecho a formar una familia entre 2 hombres, 2 mujeres, el poliamor, la pedofilia que tú mencionaste, la zoofilia, etcétera, etcétera. Entonces, si la gente asumió todas esas categorías ideológicas, lo que asumió no fue un proyecto político para votar por una persona que va a ocupar un cargo durante 4 años. Lo que va a hacer la gente al votar va a ser refrendar lo que ya asumió en su interior como bueno, legítimo y verdadero, y que explica no solamente su propia naturaleza en cuanto a ser personal y humano, sino que además explica, justifica la sociedad, la familia y el gobierno, que son los accidentes metafísicos propios de la naturaleza humana, porque en el fondo esa es la definición de política. Política es la comunicación sustancial de la naturaleza humana a los accidentes propios metafísicos del hombre, es decir, comunica su naturaleza a la familia, a su comunidad de vida y trabajo, que sería la corporación de oficio, y a la sociedad en general y al gobierno, no al Estado, al gobierno. Así es. ¿No? Es complejo, José Luis, tal vez el tratar de bajar este tipo de análisis a un lenguaje más llano, porque estas son las categorías formales y así es como se tiene que explicar. No obstante, en lo central, lo que tiene que comprender la enorme mayoría de quienes están siguiendo el canal, le quiero dar las gracias, 1.367 telespectadores en línea en este minuto, es que si usted no es capaz de entender este proceso que estamos viviendo, entonces no va a tener ninguna capacidad, 0 posibilidad, ni siquiera de oponerse. Porque para poder oponerse a algo hay que entenderlo, es lo primero. Y cuando usted no entiende proceso, y usted está peleando siempre por superficie, y de ahí vienen estos debates absolutamente bizantinos en los chats de si Sichel, de si Kass, de si no sé qué, y usted no entiende el proceso, entonces no está combatiendo absolutamente nada. Y acá lo central para combatir el proceso, ya lo dijo José Luis, y lo hemos venido diciendo mucho tiempo, es la constitución real de una fuerza contrarrevolucionaria. Eso es lo que hay que hacer. Para todos los que están preguntando qué hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. El resto es accesorio, es secundario, frente a este que es el desafío estratégico mayor. José Luis, para terminar. Sí, con una última regla que es una regla de método de análisis. El valor y el significado de un hecho político está determinado por la comprensión de la naturaleza ideológica del mismo hecho político.
porque lo ideológico es lo que determina el acto político. Si uno no comprende la naturaleza del hecho político, no va a entender nada. ¿Sí? Uno mira, observa todo el proceso revolucionario que ha sido implementado en la Araucanía. Claro, la gente cree que es un proceso para dividir a Chile, pero no es para formar otro Estado, es para dar autonomía a los territorios. Y ese modelo de autonomía territorial donde el Estado no entra, el Estado nacional chileno no entra, ese es el modelo para implementar a todo el país. Exacto. Y ese modelo tiene características fundamentales, que son el rechazo a la nacionalidad, el rechazo a la identidad nacional, el rechazo a la unidad política, jurídica y administrativa del Estado, el rechazo a la cosmovisión cristiana occidental, el rechazo a la representación político-administrativa del Estado nacional, y en su reemplazo una cosmovisión distinta. Eso es. Por lo tanto, primero, antes de la autodeterminación política, ¿qué es lo que hay que hacer? Autoemancipación cultural, y ese es el empoderamiento. Ese empoderamiento se dio a nivel personal, como una agresión molecular, como dice Gramsci, pero fue gestando movimientos moleculares, tal cual como dice Gramsci, y esos movimientos moleculares son los encargados de destruir la unidad nacional. Para eso es el movimiento mapuche. Exactamente. Que implica el uso de la violencia. Es un accidente. Es un accidente. José Luis, te quiero agradecer muchísimo participar hoy día en el programa. Quise invitarte justamente a propósito de este análisis fundamental de lo que está ocurriendo, y le pido disculpas a la gente que cuando nosotros nos metemos en esto y empezamos a hablar de este nivel de categorías y otras cosas, se pierde un poco en lo que estamos transmitiendo. Pero si no enseñamos esto, y entiéndalo por favor, hay una profesora universitaria que dice que a ella misma le cuesta o no entender, o que a la mayor parte de la población le costará entender. La función y la misión de este canal, y así lo dijimos el primer día, es formación politológica de la vanguardia contrarrevolucionaria. Por eso estamos haciendo esto, hace más de un año. Y el trabajo está a la vista en lo que ya hemos logrado constituir. Así que, José Luis, muchísimas gracias por venir. Hasta otra oportunidad. Nos vemos. Vamos, muchas gracias. Saludos a toda la gente. Gracias a ti, que estés muy bien. Bueno, ha sido un gusto, como siempre, estar con José Luis Uribe Fritz, gran amigo, analista y politólogo también, que nos ha acompañado esta noche. Vamos a tratar, simplemente para terminar, y no voy a alcanzar hoy día a tener sus llamados telefónicos, pero de tratar de justamente, no necesariamente simplificar algo que por naturaleza no es fácil de simplificar, pero sí explicarlo de la manera más sencilla posible. Usted va a ver que hay una enorme cantidad de gente que va a seguir pensando que con ir a las elecciones y ganar determinados cargos, cupos, puestos y otra cosa, se soluciona el problema del país. Y no se soluciona nada. E incluso, aunque en el próximo Parlamento hubiese, por esas casualidades electorales, a llegar a haber una mayoría de derecha, hay que preguntarse de qué derecha, ¿no? Pero bueno, de derecha, incluyendo la deconstruida, tampoco el proceso mismo cambia. El proceso está mucho más avanzado que el problema electoral. El problema electoral, que lo acabamos de escuchar a José Luis, es el reflejo del proceso, no al revés. Pues bien, ¿cuáles son las cuestiones fundamentales? En 30, en 40 años de trabajo ideológico sistemático, la izquierda insertó a nivel nacional categorías que son las que están operando, entre otras cosas, al interior de la constituyente hoy día. Y cuando ellos dicen que van a refundar Chile es porque lo van a hacer. Y eso significa la destrucción, la deconstrucción del ser nacional chileno. Usted, yo y todos los que estamos acá somos chilenos, más que la suma de todos nuestros ancestros. ¿O usted es la mitad de su papá y la mitad de su mamá? No, pues. Es más que la suma de los dos. Usted es usted. Eso es Chile. Más que los indígenas, más que los europeos. Se llama Chile. Tiene una sola bandera
esa bandera que está ahí a mis espaldas. Y esta es una nación que se ha construido en 500 años y más de historia. No en 200. En 200 solo la república. Chile partió mucho antes de que fuera república. Ya teníamos identidad nacional, en tanto chilenos, antes de la existencia de la república. Y esa identidad desde el origen asumió las categorías de ser mestizos porque, recuérdenlo todos, el primer escudo nacional de don José Miguel Carrera tenía los tenantes indígenas alrededor de la columna central, representando esa mezcla y esa fusión que somos los chilenos, más que la suma de las partes. Lo que se quiere destruir, lo que se quiere deconstruir en Chile es justamente esa herencia de todos nuestros ancestros, de toda nuestra historia, de todas nuestras familias hacia el pasado, que llegan a la profundidad de la prehistoria, porque estamos vivos acá porque todos nuestros ancestros fueron todos ellos sobrevivientes en sus propias épocas. Ni uno más importante que el otro. Usted está vivo por eso, porque su tatarabuelo sobrevivió, tuvo hijos, descendencia hasta donde está usted hoy día. Y esa historia familiar, esa tradición familiar es lo que a usted le van a quitar hoy día. Al quitarle su identidad nacional como chileno y decirle que no tiene esa identidad nacional como chileno, que esta nuestra bandera ya no es nuestra bandera y que en general todo lo que nuestros ancestros construyeron para llegar a ser lo que somos hoy día no importa, no vale nada, no sirve, hay que desecharlo. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Y mientras la derecha siga pensando que la economía salva al país o que las leyes salvan al país, la izquierda avanza en desmontar sistemáticamente todas estas categorías fundacionales de la nación chilena. Eso es lo más importante que hay que defender. A la nación, a la patria, a la familia. El Estado, si usted tiene esos tres elementos y esos tres componentes articulados y formados, el Estado se puede manejar solo básicamente, del punto de vista de que va a haber Estado. Pero si usted construye la familia, la patria y la nación, da lo mismo el Estado. Es irrelevante el Estado. Se lo puede tomar cualquier mercenario pirata, cualquier ladrón, cualquier comunista que pretenda llegar al poder. Esta es la cuestión más sencilla de explicar. Lo que no es sencillo de explicar, porque usted probablemente que su hijo está ahí en la calle hablando de Estado plurinacional, yendo a las protestas, tirándole molotov a carabineros y usted no sabe cómo pasó, es porque no hizo el trabajo que tenía que haber hecho. Quiere entregarle estas herramientas en la forma más sencilla posible al niño para que no fuera adoctrinado en estas categorías de la izquierda que hoy día él cree que son la verdad, el bien y lo bueno. Ahí está el verdadero triunfo de la izquierda en Chile. Haber logrado que 2 o 3 o 4 generaciones sistemáticamente adoctrinadas lleguen a sostener estas categorías antinacionales, antichilenas y que estén dispuestas incluso a reemplazar nuestros emblemas nacionales, nuestra canción nacional y todas las estupideces que van a seguir planteando tanto al interior de la Asamblea Instituyente como en el propio Parlamento, como con Boric y otros presidenciales. Y si cree que con Sichel eso va a cambiar en 1 milímetro, se equivoca. Es tan globalista como lo es el boricismo. Es tan el mismo modelo de deconstrucción nacional, pero con una economía diferente. La economía no tiene ninguna trascendencia para efectos del cambio de modelo. Lo van a entender algún día los empresarios del país que le siguen apostando a los mismos idiotas que van a destruir lo que hace que ustedes puedan hacer que Chile sea un país productivo, porque termina indignando que la gente que supuestamente, los del Grange, los del Nido de Águila, etcétera, formados para la élite en el país, no sean ni siquiera capaces de comprender lo que le están haciendo al país, justamente a propósito de este desconocimiento de las cosas más simples y más sencillas, como la noción de patria, como la noción de familia, como la noción de nuestros ancestros, de todos ellos y de lo que nos han legado. Ahí están los problemas fundamentales del país. Esto que llaman la crisis moral ya lo denunciaba Carlos Keller hace más de 100 años. Pues bien, sigue presente la crisis moral porque la izquierda jamás dejó de luchar para imponer estas categorías que son propias de ella a toda la nación chilena. Y hoy día nuestro problema es que tenemos un buen sector de esa población chilena y no necesariamente el sector de menores ingresos, porque la gente se equivoca en eso, hasta los niveles más altos de mayores ingresos están absolutamente deconstruidos. Vaya a preguntarle a las niñitas del Grange o de otro colegio de alto ingreso a cuál edad hacen su iniciación sexual. A ver si no se lleva una sorpresa con eso. Porque el nivel de penetración en todas las capas sociales, en todos los niveles socioeconómicos, es transversal. No es solamente la gente de menores ingresos, es toda la sociedad completa, en todos los niveles que está siendo penetrada ideológicamente
violada ideológicamente y llevada en este camino a la perdición de Chile. Si usted no quiere entender esto, entonces cambie ese canal y vaya a ver un canal que le hable de superficie y cuestiones electorales. Acá no vamos a hacer eso. Y si le cuesta entender, entonces estudie. Porque la única forma de combatir a una revolución es cuando usted forma vanguardias ideológicas contrarrevolucionarias que saben exactamente lo que están combatiendo. Los llamo a integrarse al MRP, a formar parte del Comando Nacional de Rechazo Salida y a empezar a trabajar realmente por lo que hay que trabajar. Una contrarrevolución que salva a Chile. Patria o caos, nos vemos la próxima semana. Que estén ustedes muy bien. Chao. RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presentó Análisis Semanal, un programa de conversación y debate conducido por Alexis López Tapia y con la destacada participación de invitados especiales. Porque Chile merece más, síguelo todos los domingos a partir de las 22 horas por RST Chile, transmitiendo en vivo para Chile y el mundo a través de Internet.